Con todo. Muy buenos días. Bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Sé que no todos estamos tan animados por lo que ocurrió el día de ayer con el partido, pero vamos a darle bastante énfasis a nuestro conocimiento. Recuerden de que poco a poco ya vamos a estar terminando estos temas. Estamos en la semana número 13, me parece, en la semana número 13, pero nosotros vamos a terminar esta primera parte. Habíamos hablado la semana pasada acerca de fuerza y de campo eléctrico. Vamos a terminar con la parte de campo eléctrico y así irnos al tema número 13, que sería corriente eléctrica, que no es tan complicado, es bastante sencillo. Habíamos hablado acerca de las cargas eléctricas, cuándo van a ser cargas positivas, cuándo van a ser cargas negativas, pero todo esto tiene un porqué. ¿Por qué una carga positiva puede repeler a otra carga positiva? ¿Por qué una carga negativa atrae a otra carga negativa? Una carga positiva atrae a una negativa. Esos por qué es lo que nosotros tenemos que ahora buscar. ¿Por qué una carga positiva puede empujar a otra carga positiva sin tocarlo? ¿Es acaso telequinesis? ¿La carga tiene telequinesis para poder empujar a la otra carga? ¿Cómo así la otra carga siente de que la carga, vamos a llamarle así, la carga A, lo está empujando a la carga B? ¿O cómo la carga B empuja a la carga A, pero sin tocarlo? Recuerden de que estamos en el año de 1785, luego de que 100 años antes aproximadamente, 100 años antes o un siglo antes, en 1600, Newton mencionaba de que la gravedad del planeta, los planetas se atraían por una fuerza llamada la fuerza gravitacional. El problema no es el cálculo, el problema es entender cómo aparece ese concepto de fuerza. Porque decir de que la Tierra atrae a la Luna es lo más lógico, y si tú piensas lo contrario, entonces te llamarían loco. Decían, no, estás loco, ¿cómo es posible de que no pienses esto? En 1600 Newton lo mencionaba, mm, y de ahí con los años hemos ido mejorando esos conceptos. Sin embargo, la pregunta que a veces en tu mente puede haber es, ¿cómo es posible de que la Tierra atraiga a la Luna sin tocarlo? Tú puedes jalar una caja, agarras tu mano, arrastras la caja, puedes jalar a tu mochila, llevas tu mochila, lo tomas de las asas y lo comienzas a jalar. Puedes hacer eso, pero tienes que tocarlo. ¿Y cómo algo que no toca a otro puede ejercer una fuerza? Y si alguna vez lo has pensado, entonces es momento de poderte explicar. En 1600, cuando Newton plantea esta fórmula de fuerza gravitacional, él lo entendía. Entendía de que la Tierra tenía que jalar a la Luna, como así la Tierra también tenía que jalar a una manzana, tenía que jalar a un avión, pero lo que no podía comprender es cómo esa fuerza llegaba hasta la Luna, cómo esa fuerza llegaba hasta la manzana y así esa manzana caer hacia el suelo. Y lo mismo pasa cuando se hace la investigación de la ley de Coulomb. No se puede comprender cómo una carga puede atraer a otra. Solamente podíamos ver que sí, se podían jalar, se podían empujar, pero no sabíamos cómo. Eso ocurre en 1785. Pero años posteriores, luego de haber hecho ya varias investigaciones y entender esos principios básicos de la electricidad, ahora comienza el concepto del campo eléctrico. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es un fenómeno que va a existir para poder explicar por qué dos cargas se pueden repeler o por qué dos cargas se pueden atraer. Y aquí nosotros vamos a reducir mucho la información y vamos a decir, esta carga va a repeler a esta segunda carga porque entre ellos dos debe haber algo que un mensajero de la carga uno que le lleva la información a la carga 2 y le dice, te están empujando. Entonces el otro dice, ah, bien, me voy entonces para la derecha. Para que pueda ocurrir esto, para que pueda ocurrir este fenómeno y se pueda explicar, entonces apareció un físico inglés llamado Michael Faraday o Michael Faraday,
Y Faraday va a dar explicación a este inconveniente, a este dilema que se tenía en la época. Para esta explicación vamos a utilizar una analogía mecánica que tú conoces, que puedes haberlo entendido o también puedes haberlo vivenciado. La analogía mecánica es esta. Si yo tengo aquí un recipiente con agua, ¿ok? Si tengo un recipiente con agua y coloco un barquito de papel en este lugar, entonces, ¿qué es lo que sucede si nosotros por este otro extremo soltamos a una canica? Cuando soltamos una canica, o puede ser también soltar una pequeña piedra o una moneda, al momento de soltar a esta canica, la gravedad lo atrae y esa canica va a ir cayendo y cayendo hasta chocar contra el recipiente con agua. Cuando esa canica llega a esta posición, lo que va a suceder es que la canica va a golpear el agua y el agua va a salir de esta manera, disparada. No solamente por un lado, sino por todo alrededor. Entonces, luego de que el agua sale así, el agua ha sido alterada y esa agua va a comenzar esa alteración se va a comenzar a mover y va a viajar a través de todo ese recipiente. Pero algo que debes haber notado es que el chapuzón o bien la cantidad de agua que sale aquí es más grande comparado, bueno, a medida que se va alejando, se va reduciendo. Eso es lo que se observa cada vez que nosotros podemos ver este fenómeno. A medida que nos alejamos del lugar donde impactó la canica, el agua, la altura del agua o esa forma de la onda comienza a reducirse. ¿Cómo sabemos que esa onda existe? Lo más obvio, ¿no? Lo más obvio sería que nosotros sabemos de que esa onda existe cuando yo veo la figura de esas ondas. Esa es una forma. Pero también otra forma de saber de que esas ondas existen es cuando observo de que el barquito de papel comienza a moverse. Entonces, una forma directa es que nosotros podamos mirar las ondas de esa agua. La otra forma de saber de que existen esas ondas debe ser el barco de papel. El barco de papel nos va a decir lo siguiente: si yo estoy subiendo, si yo subo o también bajo, entonces si es que este barquito de papel sube o baja, entonces sabremos de que hay alguien, una onda aquí presente que le ha obligado al barquito a subir y bajar. Pero eso es cuando la canica es pequeña. Entonces, vamos a indicar que para este tamaño de canica, este barquito de papel subió 1 centímetro y bajó 1 centímetro. Está subiendo y bajando, pero solamente 1 centímetro. Y ahora veamos, ¿qué pasaría si nosotros agarramos y esa canica ya no es tan pequeña? Si no, la canica ahora lo vamos a tornar más grande. Si la masa de la canica ya no es una masa M, sino ahora vamos a colocar que es una masa 2M, es el doble, entonces esta canica, la gravedad también lo vuelve a jalar y él va a comenzar a descender, descender, y cuando llega a impactar contra este recipiente, esa cantidad de agua que antes se salpicaba, que no era tan grande, ahora va a ser más grande. Entonces voy a dibujar así. Esa onda será más grande y al momento de llegar hacia el barco, nosotros vamos a ver de que el barco ya no va a subir 1 centímetro, sino esta vez subirá y voy a suponer que va a subir 3 centímetros. Eso quiere decir lo siguiente, que cada vez que la canica se torne más grande o tenga una mayor cantidad de masa, al momento de impactar va a generar ondas más grandes. Una mayor masa, ondas más grandes y el barco lo va a medir qué tan grandes son esas ondas. Si yo veo que el barquito sube 1 centímetro, las ondas son pequeñas. Si yo veo que el barquito sube 3 centímetros, las ondas son más grandes. Eso quiere decir de que el objeto que ha impactado en este mismo lugar ahora es más grande. Y si veo que el barco ya no subió 3, sino 5 centímetros, entonces nosotros podemos decir de que el objeto que impactó ahora es mucho más grande. Entonces, no siempre podemos mirar las ondas, pero sí podemos saber de su existencia cuando nosotros analizamos al barquito. Esta idea
le trajo a Faraday le trajo a Faraday una explicación al fenómeno de por qué una carga repele a otra carga y cómo podemos utilizarlo. Para esto, entonces, luego de esta explicación, ahora veamos aquí lo siguiente. Número 1. A la canica le vamos a dar un nombre. Y esta canica, el nombre de la canica va a ser la fuente. La canica debe ser la fuente que crea todas esas ondas. El barco de papel, nosotros le vamos a llamar el cuerpo de prueba. Gracias a él, nosotros vamos a probar la existencia de esas ondas que están pasando por aquí. Mientras que el agua le vamos a dar el nombre del agente intermediador. Es el agente intermediario. Bien, entonces, ¿cómo funciona todo esto? Funciona así. Si tú tienes una fuente, como la canica, esta fuente tiene que alterar la tranquilidad del agente intermediador. El agente intermediador siempre ha existido. El agua siempre ha estado ahí. Lo que no ha estado aquí es la fuente ni el cuerpo de prueba. Si nosotros sacamos al barquito de papel, y vamos a ver también ese caso, la fuente, al momento de caer sobre el agua, al momento de que esta fuente cae sobre el agua, entonces lo que nosotros vamos a indicar es que cuando la fuente cae sobre el agua, ella genera una alteración sobre el agente, sobre ese agente. Y esa alteración genera sobre ese material, genera una perturbación. Esa perturbación va a estar moviéndose por todo el material, por todo este agua. ¿Cómo podemos medir? Lo podemos medir gracias a un cuerpo de prueba. Entonces, ahora, el, estas ondas que se han movido, estas ondas que se mueven, existen independientemente si el barco de prueba se encuentra presente o no. Si el barco de prueba yo lo saco, las ondas seguirán estando ahí presentes. Ellas siempre van a estar presentes mientras que dure esa perturbación. Y si yo coloco el barco de prueba tiene que ser sumamente pequeño para que podamos sentir si es que estas ondas le obligan a subir o bajar. Porque si le pones un barco gigantesco, no se va a mover. O sea, tiene que ser un barco bastante pequeño de tal manera que podamos ver qué tan grandes son estas ondas que están viajando por el agua. Entonces, característica número 1, para que podamos entender entonces el concepto de campo, decimos lo siguiente. Ahora, la analogía mecánica es esto. Esto es una fuente con una cierta masa. No te olvides, él tiene una masa. Al momento de caer, generan ondas. Esas ondas viajan, pero al momento de viajar, disminuyen. Las ondas van a tener esta forma. Al inicio van a ser grandes, pero conforme van avanzando, ese tamaño de las ondas se va reduciendo y se va tornando más pequeño. Esto sería el comportamiento de las ondas. Entonces, a medida que vamos avanzando, las ondas se tornan más pequeñas y esto nos va a llevar a la siguiente conclusión. Que si queremos medir qué tan intensos son estas ondas que viajan, necesitamos utilizar un barco de prueba, un cuerpo de prueba, pero este cuerpo de prueba debe ser sumamente pequeño, no debe ser muy grande. Y con eso nosotros podemos saber de que cuando las ondas pasan por aquí, por nuestro barquito, este barquito va a ser muy pequeño, por aquí, cuando pasan por aquí, entonces podremos ver esos cambios generados por la onda. Conclusión. Consecuencias de todo esto. A mayor masa de la canica, si la canica fuera más grande, su masa se duplicaría o se triplicaría, entonces mayor debe ser la onda producida.
Más grande su masa, más grande debe ser la onda producida. Segunda consecuencia, la onda producida disminuye su amplitud a medida que se aleja de la fuente. Entonces, nosotros podemos decir aquí lo siguiente: si la onda en este lugar se va a producir de la siguiente forma, esta onda sería así, grande al inicio. Conforme vamos avanzando, esa onda se está tornando cada vez más pequeña. ¿Listo? Entonces, tercera, si un barco de prueba se encuentra en el mismo lugar, en este lugar, a mayor masa de la canica, mayor debe ser la alteración que sufre ese barco de papel. Finalmente, para una canica, para una misma canica, cuanto más cerca se encuentre el barco de papel, mayor será su amplitud. En otras palabras, si nosotros colocamos por aquí al barco de papel, lo colocamos por aquí, no se va a sentir mucho esa alteración de la onda, pero si lo colocamos por aquí, se va a sentir bastante grande la alteración de la onda. Eso quiere decir de que cuanto más cerca nos encontremos, cuanto más cerca nos encontremos del, cuanto más cerca nos encontremos de la fuente que crea estas ondas, más grande debe ser la alteración. ¿Ok? Esto de aquí es muy importante. Más cerca de esta fuente, más grande debe ser la alteración que sufre este cuerpo de prueba. Bien, dicho esto, entonces simplemente ahora podemos explicar todo el fenómeno que debe estar pasando con el campo eléctrico. Y si ustedes lo comprenden, habremos llegado al objetivo importante. Y eso es, número uno, explicar por qué una carga positiva repele a otra carga positiva. Eso no lo sabíamos. Pero lo que va a decir Faraday es lo siguiente. Esta carga positiva, esta grande, le vamos a llamar la carga fuente. Recuerda, L es la carga fuente y esta carga pequeñita le vamos a llamar la carga de prueba. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Si es que existe la carga fuente, si es que existe esta carga fuente, alrededor de esta carga fuente se ha creado un campo. Entonces, alrededor de esta carga fuente se ha creado un campo. Esas ondas pueden viajar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y este campo que rodea esta carga fuente está presente aquí. Pero no debemos olvidar de que esa intensidad, como lo habíamos dicho en el caso de las canicas, esa intensidad debe disminuir. Entonces, si nosotros decimos que tenemos una carga fuente, aquí esta primera onda puede ser de que su intensidad, esto valga 50, y cuando nos encontremos por aquí, 40, por aquí, 35. Y si estos números van a categorizar lo que nosotros le vamos a llamar intensidad del campo. El campo que se ha generado es bastante grande cuando nos encontramos cerca de la fuente, pero a medida que nos vamos alejando, esa intensidad del campo va disminuyendo. Por aquí debe ser 5 y cuando nos encontramos cada vez más y más lejos, eso va a disminuir. Y posiblemente va a llegar un momento donde ese campo ya no tenga fuerza. Aquí sería 5 cinco nada más. Por aquí podría ser 3, por aquí 2, por aquí 1 y por aquí posiblemente ese campo sea 0. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? Que toda carga fuente tiene un campo a su alrededor y ese campo, a medida que nos vamos alejando, su valor va disminuyendo. Y cuando nos encontramos muy lejos de esta fuente, el campo es nulo. ¿Cómo podemos saber de la existencia de ese campo? Entonces, la idea es buena, pero ¿cómo sabemos de que ese campo existe en realidad? Para poder saber la existencia de ese campo, debemos mencionar lo siguiente. Si esta esfera cargada positivamente está por aquí, alrededor de él debe existir ese campo. Y ese campo, como ya lo sabes, tiene valores en cada región, en cada punto que tú
observes, tiene un determinado valor. ¿Cómo medimos el valor de ese campo? Para poder medir el valor de ese campo y medir si es que existe ese campo, agarramos una carga de prueba y lo colocamos. Recuerda de que esta carga de prueba no tiene que ser tan grande. Si la carga que creó todo ese campo, esta carga, vamos a decir, es 10 milicoulomb, es el que creó todo este campo a su alrededor, entonces la carga de prueba tiene que ser algo mucho más pequeño. Esta carga de prueba podría ser 0.001 milicoulomb. Es decir, él es 1000 veces, por decirlo así, 10.000 veces más grande que él. Y en ese caso, sí, la carga de prueba puede ser tan sensible que puede medir cuánto vale el campo eléctrico, el campo que ha generado él. Entonces, ¿qué es en sí esta noción? Esta noción va a definir un nuevo concepto llamado campo. El campo que rodea a esta carga positiva, el campo que lo rodea a él, se va a calcular de esta manera, como la fuerza eléctrica que existe entre ellas dos, dividido entre la carga de prueba, entre el valor de la carga de prueba. Si tú divides con cuánto lo está empujando él, esta carga positiva, con cuánto lo está empujando esta carga de prueba, y encuentras esa fuerza y lo divides entre la carga de prueba, ya tendrás el concepto de campo, ya tendrás el valor que es, o es 50, o es 20, o es 5, o es 3, o el valor respectivo. Lo puedes encontrar. Entonces, la noción de campo eléctrico es esta. El campo eléctrico será es aquella región del espacio en el cual las cargas que tú puedes colocar dentro de esa región experimentan una fuerza eléctrica. ¿Con cuánto vale? ¿Cómo lo podemos calcular? Entonces vamos a tomar un caso bastante especial que ustedes lo van a ver mucho en su examen de admisión. Y es esto. Le llamamos la intensidad del campo eléctrico para una carga puntual. Entonces tenemos aquí una fuente. Tenemos aquí una fuente. Esa fuente tiene una carga positiva y esta carga positiva debe generar un campo a su alrededor. Entonces voy a dibujar el efecto del campo. Va a haber un campo y así lo voy a dibujar. Un campo que va a estar viajando alrededor de él. Y en esta dirección el campo debe estar avanzando y avanzando. Pero a medida que se va alejando, estas líneas verdes tienen una característica, tienen una información de cuánto alteró esta carga fuente a todo el espacio. Y eso será, aquí puede ser 50, aquí puede ser 30, 20, puede ser 10, 5, 2, 1. Ahora, ¿qué quiere decir? De que esta carga positiva aquí en el punto P, en este punto P, alteró a este espacio con una cantidad de 10. Quiero saber en sí cuánto vale exactamente. Yo solamente he colocado un valor aproximado. Pero si tú quieres encontrar el valor exactamente de ese lugar, le vamos a llamar a ese punto el campo E. ¿Cuánto vale el campo E? Entonces la fórmula nos dice lo siguiente. Si la idea de campo es fuerza sobre carga, la carga que estás colocando aquí, esa carga fuente, y la fuerza tú lo puedes encontrar con esta fórmula constante por producto de cargas entre R al cuadrado. Entonces, cuando reemplazas esta fuerza de aquí, lo reemplazas aquí, cuando toda esta cantidad lo reemplazas aquí y lo divides entre la carga de prueba, lo que tú vas a obtener es este campo. Esta fórmula de campo, que es campo debe ser igual a una constante, la carga que está produciendo todo este campo dividido entre la distancia al cuadrado. En otras palabras, lo que debes saber primero para poder encontrar el campo es, ¿quién es la fuente? Ah, él es la fuente. ¿Cuánto vale su carga? Número 2, debes también saber la distancia de separación entre ellas. En este caso sería desde la fuente hasta donde se encuentra la carga de prueba. Esta distancia es lo que nos va a ayudar a encontrar el valor del campo. Entonces, si solamente queremos encontrar el valor del campo, nosotros debemos saber la constante que vale 9 por 10 a la 9, que ya lo hemos visto en la clase pasada,
esta constante, la constante K debe tener ese valor, 9 por 10 a la 9. El valor de la carga, que nosotros ya debemos saber porque es la carga fuente, y la distancia elevado al cuadrado. Ahora, eso funciona para las cargas que son positivas. ¿Qué pasa si tenemos cargas que son negativas? Para las cargas que son negativas, ocurre lo mismo. Como es una carga fuente, también tiene un campo a su alrededor que va viajando y viajando, y cuando nos piden saber cuánto vale el campo, el valor del campo en este punto P, simplemente debes utilizar esta fórmula. La constante por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. También para el caso negativo. Pero aquí va a haber una diferencia. Entonces, el campo es lo mismo para el caso positivo con el caso negativo. Calcular el valor del campo es el mismo y la respuesta es correcta. Sí, es lo mismo calcular solamente su intensidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre tener una carga positiva y tener una carga negativa? Y para eso vamos a ver la diferencia. Cuando tienes una carga positiva, Cuando tienes una carga positiva, entonces lo que debes indicar aquí es que toda carga positiva debe tener un campo a su alrededor, pero esta vez vamos a dibujar la flecha de esta manera. Le vamos a dar una propiedad adicional a este campo y es las flechas. Para las cargas positivas, en el punto P, la flecha debe salir, debe ser saliente. Esto es como un pequeño sol. Siempre que tengas como un sol, imagínate así, las cargas positivas son como soles. Las líneas siempre están saliendo de él como si fueran cabellos. Entonces, para una carga positiva, la flecha debe ser saliente. Saliente, saliente, saliente y así. Pero a medida que te vas alejando, de la carga, estas flechas también siguen siendo salientes, pero cada vez más pequeñas. ¿Ok? No olvidemos eso. Si esta es una carga positiva, todas las flechas del campo eléctrico deben ser salientes. Pero a medida que me voy alejando, me alejo de esta fuente, estas flechitas serán salientes, pero cada vez más pequeñas. En el caso de las cargas negativas, ellas absorben, vamos a indicar así, ellos están absorbiendo el campo. Entonces podemos decir de que aquí las cargas negativas, las flechas, deben estar dirigidas todas hacia ella. Y si tengo en el punto P, vamos a llamarle aquí, este es el punto P, en el punto P también debe ser entrante a la carga negativa. Y a medida que me voy alejando, esa flecha seguirá siendo entrante, pero cada vez más pequeña, hasta tornarse insignificante. Entonces, eso es lo que ahora debemos ir aprendiendo. Número uno, cómo calcular la intensidad. La intensidad se calcula con esta fórmula. Número dos, cómo saber la dirección del campo eléctrico. El campo eléctrico se va a calcular así. Si es positivo, la flecha debe ser saliente. Si es negativo, la flecha debe estar ingresando hacia él. Muy bien, preguntas hasta aquí porque esto es la parte más importante y con esto ya ustedes pueden resolver todos los problemas que tenemos. A ver. Muy bien, si ha quedado claro, entonces vayámonos a los problemas. Vamos a irnos a los problemas de este tipo. Y aquí vamos a comenzar. A ver, creo que es a solamente llegamos aquí. Dos cargas puntuales, ya muy bien, hicimos esto, el problema número 7. El problema número 8.
En el problema número 8 vamos a recordar entonces lo que es fuerza eléctrica. ¿En cuál de los siguientes diagramas se tiene la menor magnitud de fuerza eléctrica? Recuerden, fuerza eléctrica ya lo habíamos visto, así que para continuar con estos problemas, la fórmula de la fuerza eléctrica es esta. La magnitud de la fuerza eléctrica sería F producto de cargas, carga 1 solamente en valor, dividido entre la distancia de separación elevado al cuadrado. Y teniendo en consideración eso, nos dicen, ¿quién de todas estas figuras tiene la menor magnitud de la fuerza eléctrica?
Muy bien, a ver, he visto sus claves y hay dudas en sus claves. Arián y Becker. A ver, está entre la C y la D. A ver, hay otra más por aquí. También. Veamos aquí. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Simplemente lo reemplazamos en la fórmula. En la primera, nosotros no sabemos qué tipo de cargas son, así que nuestra prioridad no es si es que hay atracción o hay repulsión, solamente nos piden la magnitud. Y para eso vamos a ver el primer caso. En el primer caso, yo voy a reemplazar en la fórmula. La fórmula sería así. La fuerza debe ser igual a la constante por Q mayúscula por Q minúscula dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Listo. A esto le vamos a darle un valor. Le vamos a llamar simplemente F para no complicarnos aquí. Cada vez que tú obtienes estos nombres, K por Q, Q mayúscula, Q minúscula entre R al cuadrado, siempre le vamos a llamar F. Veamos en el siguiente caso. En el siguiente caso le vamos a llamar la fuerza 1 o la fuerza aquí. Entonces decimos, sería K por Q medios por Q dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Si hacemos un acomodo en esta parte, esta mitad de Q se puede expresar así, como la mitad, pero todo esto quedaría así. Y de esta parte, nosotros debemos saber de que esto ya era algo que nosotros hemos definido como F. Entonces, comparando, si yo comparo la fuerza que hay en B con la fuerza que hay en B, la fuerza que hay es la mitad de la fuerza que tenemos en A. Y esto sería, entonces, para finalizar esta parte de B, sería la mitad de la fuerza en A. ¿No? Muy bien, vamos a verificar. La fuerza aquí en C. La fuerza 2, llamémosle fuerza 2. Entonces sería K por Q medios, lo voy a expresar así, Q medios, por el otro también que vale Q medios, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. R medios elevado al cuadrado. Y esto nos va a salir lo siguiente. En la parte superior tendríamos así, K por Q mayúscula y dividido entre. Y ahora aquí lo voy a hacer bastante, bueno, bastante explicado para que puedan entender lo que va a suceder en los siguientes. 2 por 2 sería 4. Y ahora tenemos también aquí una línea más grande que sería esta línea. Y abajo tendríamos R medios elevado al cuadrado. Pero R medios elevado al cuadrado es como escribir R al cuadrado dividido sobre 4. Y ya tenemos todo esto. Tenemos una fracción arriba y una fracción abajo. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar extremos y medios. Al aplicar extremos y medios, arriba debe ser 4K por Q mayúscula y abajo debe ser 4. Entonces aquí abajo tendríamos que colocar 4 por R al cuadrado. Y de esta parte podemos simplificar. 4 con 4 se van y nos queda K por Q mayúscula sobre R al cuadrado. Y todo esto, como tú ya sabes, toda esta expresión que está aquí simplemente es F. Así que la fuerza 2, podemos concluir que la fuerza 2 en ese conjunto de cargas también vale F. Finalmente, vamos a la fuerza 3 que se produce aquí, que sería así, K por Q mayúscula dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Y esto nos va a salir lo siguiente, sería K por Q dividido entre 2 elevado al cuadrado, sería 4R al cuadrado. Y en esta parte, si puedes ya visualizarlo, tenemos que esto, comparado a la primera expresión, esto sería F.
Y así podemos decir de que la fuerza en 3 es igual a la fuerza F dividido sobre 4. Bien, ¿para qué nos sirve todo esto? Si vamos a compararlos, aquí tendríamos F, que lo hemos utilizado como eh, cantidad principal. Esto vale como un F, esto vale F medios, esto también vale F y esto vale F cuartos. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que de todos ellos, de A, B, C y D, el que tiene la menor magnitud sería la D. Ahora, algo importante que debes observar aquí, y es lo siguiente. Cuando vamos a observar y vemos carga Q y Q mayúscula, carga Q medios y Q mayúscula, distancia R. Si la distancia es la misma, si la distancia es la misma y una de las cargas también es la misma, la fuerza se va a reducir por efecto de la otra carga. Si aquí vale Q y aquí vale Q medios, la fuerza se reduce a la mitad solamente porque una de las cargas se ha reducido a la mitad. Entonces, en este caso, vamos a tomar en consideración eso. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de la D, tú ves de que aquí es Q minúscula, Q mayúscula, pero la distancia aumentó al doble. Entonces, conclusión, si la distancia era R y nosotros vemos que la distancia aumenta, entonces la fuerza debe disminuir. En estos casos, cuando vemos un cambio en la carga, también la fuerza debe sufrir ese cambio directamente. Si la carga se redujo a la mitad, la fuerza también se reduce a la mitad. Si la carga se reduce a la tercera parte, la fuerza se reduce a la tercera parte. Si la distancia se duplica, la fuerza debe reducirse a la cuarta parte. Si la distancia ya no se duplica, sino se triplica, entonces la fuerza debe dividirse ya no entre 4, sino entre 9. Porque recuerda que sería 3R elevado al cuadrado. 3R elevado al cuadrado sería 9R al cuadrado. Por eso que se debe dividir entre 9. Y es por eso que este problema es muy esencial para que ustedes puedan ir analizando. Más distancia para las mismas cargas, la fuerza se reduce. Menos distancia para para las mismas cargas, la fuerza se vuelve más intensa. Bien, con esto vamos a ir entonces al problema número 9. Y en el problema número 9 te dice lo siguiente. Dos esferas cargadas eléctricamente se atraen con una fuerza de magnitud de 2 newton. Entonces, hasta donde tenemos la expresión, hasta el punto, lo que nosotros vamos a tener aquí es lo siguiente. Tengo aquí, voy a dibujar solamente hasta la expresión del punto. Dibujo y voy a mencionar aquí. Primera parte, dibujo una línea donde van a estar las cargas. Y nos dicen de que estas dos esferas cargadas, no sé cuántos centímetros están separados, no sé qué valor de carga tienen. Y como no conozco ninguno de ellos dos, no me debo preocupar también porque no puedo decir, pero esto no va a tener solución. Tiene una solución y para eso voy a suponer. Voy a suponer de que esta carga de color celeste, su carga vale Q, y de la carga roja, su carga vale Q mayúscula. La distancia que se encuentran separadas ambas, voy a indicar de que esa distancia de separación vale R. Y cuando le coloco estos datos, ahora cuando tenemos esos datos, la fuerza de atracción, porque nos hablan de que hay una fuerza de atracción entre ellas, entonces voy a decir de que aquí hay una fuerza de atracción hacia la derecha, hacia la izquierda, y esto sería hacia la derecha. La fuerza de atracción va a ser la siguiente. Para esta primera carga, para él, vale 2 newton. Esta es la fuerza de atracción. Tiene un valor de 2 newton. Y esta otra fuerza que actúa sobre la carga pequeña también vale 2 newton. ¿Cómo podemos encontrar esa fuerza? Debemos saber que esa fuerza es igual, la magnitud de esa fuerza es igual al siguiente producto. La constante por el producto de cargas dividido entre R al cuadrado.
Cada vez que encuentras esta fórmula, K por Q mayúscula sobre R al cuadrado, el valor debe ser ahora 2 newton. Ese es el valor que tenemos aquí. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que te mencionan? ¿Cuál sería la magnitud de la fuerza de atracción si la cantidad de carga de cada una de ellas se triplica? Ah, de estas, si cada una de ellas se triplica y la distancia se reduce a la mitad. Entonces, voy a tomar esta situación y aquí hay un nuevo caso. El caso nos dice esto, que las cargas se triplican. La carga pequeñita se va a triplicar y la otra carga también se triplica. Y la distancia se reduce a la mitad. Entonces voy a mencionar aquí que esta distancia, aquí no lo he colocado, a ver, esta distancia se va a reducir a la mitad. Es decir, van a estar más juntos. Entonces, si la distancia se va a reducir a la mitad, ¿cuánto vale la nueva fuerza? Ahora, algo que debes intuir aquí es decir, pero ¿será 2 newton? ¿Será más de 2 newton o menos de 2 newton? Entonces, algo que debes intuir es si la distancia ahora se ha reducido a la mitad, automáticamente, si la distancia se reduce a la mitad, tú dirás, se reduce a la mitad, hay más fuerza porque están más juntos. Y si las cargas también se han triplicado o más aún, más carga, más fuerza. Entonces, la nueva fuerza eléctrica aquí te va a salir un valor bastante mayor que 2. Ahora, pero ¿cuánto vale eso? Y eso es la tarea que ustedes van a hacer en estos momentos. La nueva fuerza, ¿cuánto sería? Esto es la parte inicial y esto de aquí es el caso que tenemos. Muy bien, 2 minutos, por favor, para este problema. ¿Cuánto vale nuestra nueva fuerza?
Muy bien, muy bien. Mm, sí. A ver, dice, a ver. A ver, vamos a calcularlo entonces. Creo que no hay una clave aquí, me parece. Entonces vamos a calcularlo. Decimos lo siguiente. Esto sería Q. El otro, el producto de las cargas, lo tendríamos de esta manera. Tendría que ser 3Q multiplicado por 3Q dividido entre esa distancia R medios elevado al cuadrado. Y esto nos va a salir lo siguiente. Sería K, 3 por 3 sería 9, dividido en la parte inferior R al cuadrado sobre 4. Y esto nos va a salir por extremos y medios. Este 4 sube, sería 72, no, 36 K por Q, Q mayúscula, dividido entre R al cuadrado. Y ahora sí, sí, aquí ya lo estaba viendo. Esto de aquí sería 2 newton. 2 newton multiplicado por 36 te debe salir 72. 72 newton debe ser la solución, cosa que no hay ninguna aquí. Así que en esta parte vamos a colocar F 72 newton. Wow. Muy bien. Preguntas, por favor. Preguntas de esta parte. Ah, muy bien. ¿Cómo sale esa cantidad? ¿Cómo sale 36? No te olvides de que aquí podemos utilizarlo. A ver, voy a colocar aquí una nubecita por aquí. Bien, los pequeños detalles, las pequeñas preguntas que parecen tan inofensivas son las más importantes. Tú puedes saber cómo es la fórmula, tú puedes encontrar esto, pero llegar a encontrar 36 posiblemente sea la parte más vital de tu respuesta. Y en eso, ¿cómo podemos llegar a 36? Simple. Primero voy a trazar la línea de color. Tienes que ver las categorías de las líneas que dividen a otras. Primero la línea blanca. Aquí está la línea divisoria. Abajo de él tenemos otra línea que sería R al cuadrado y lo voy a pintar de amarillo con una línea divisoria para la fracción que aquí lo estamos colocando de color amarillo. Pero como abajo es una fracción, arriba también debe ser una fracción para utilizar el caso de la categoría de extremos y medios. Entonces, pero arriba es una cantidad entera, no es fraccionario. Así que lo que voy a hacer es convertirlo a fracción. Y para convertirlo a fracción, trazo esta línea divisoria, donde la parte superior debe ser 9K por Q mayúscula, y la parte del denominador para esta cantidad debe ser 1. De esta manera, toda esta división sería siendo la misma, y la de abajo también la misma. Muy bien, no se preocupen por favor. Estas pequeñas preguntas que parecen inofensivas, traen un caos, traen un caos en la mente, porque dices, sí, pero estaba a punto de salirme y no me salió. Entonces, aquí tenemos que darle orden. Posiblemente todo el problema, un 90% ya lo tenías listo, pero esta pequeña cosa te detuvo. Y así, todas esas pequeñas dudas que ustedes tengan, aunque parezca inofensivo, pero son más importantes de lo que parece. Bien, tenemos esto. Vamos al siguiente problema. Problema número 10. En el problema número 10 te mencionan así. La figura muestra tres partículas cargadas. La partícula B repele a C. Él
B repele a C con una fuerza eléctrica de magnitud de 18 newton y A atrae a B con una fuerza eléctrica de magnitud de 12 newton. Calcule la magnitud de la fuerza eléctrica sobre B. Entonces, habíamos mencionado que la fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb, solamente funciona de 2 en 2. Y en este caso, por ejemplo, solamente funciona entre B y C, solamente funciona entre A y C, porque son dos cargas, o solamente funciona entre A y C. Pero en esta oportunidad nos dice lo siguiente, el texto te indica así. Nosotros tenemos la partícula B que repele con una fuerza eléctrica. Dice, la partícula B repele a C con una fuerza eléctrica de magnitud de 18 newton. Hay una repulsión de B con C. Entonces, solamente estamos trabajando en base de ellos dos. Si ellas dos se van a repeler, voy a dibujar esa fuerza de repulsión. B repele a C. No sé qué carga tiene C, no sé qué carga tiene B, pero sé que hay una fuerza de repulsión. Lo mismo debe ocurrir con B. B también debe estar siendo repelido por C. Entonces, si B repele a C con una magnitud de 18 newton, la ley de Coulomb dice esto. Si B repele a C con 18 newton, C también repele a B con 18 newton. Y tenemos esto. Entonces, entre B y C hay una fuerza de repulsión. Si te hubieran preguntado qué carga podría ser, tú podrías haber dado una respuesta. La carga de B podría haber sido positiva y la de C también positiva para que exista esta fuerza de repulsión. Pero también podrías haber dado otra opción, negativa en B y negativa en C, para que exista esta fuerza de repulsión. Pero aquí no estamos discutiendo qué tipo de carga tenemos. Solamente sabemos de que entre ellas dos hay repulsión. Luego, el texto también te menciona lo siguiente. A atrae a la partícula B con una fuerza eléctrica de magnitud de 12 newton. Entonces, es ahora A con B. Así que nos debemos olvidar, en este caso, nos vamos a olvidar lo que está sucediendo aquí con C. Ahora, como no vamos a ignorar a C, solamente nos fijamos entre A y B. Hay una atracción y esa atracción lo vamos a dibujar con una flecha. A está atrayendo a B en esta dirección. Y de la misma manera, así como A atrae a B, B también debe estar atrayendo a A en la misma, con el mismo valor. La fuerza de atracción entre ambas debe ser igual a 12 newton. Bueno, voy a pintar con otro color porque no se nota. 12 newton y aquí también 12 newton. Y con eso ya tenemos el valor de las fuerzas. Todo el texto ya estará complementado con estos datos. Aquí tenemos la flecha B. Y aquí tenemos la otra flecha. Bien, lo que nos piden aquí es lo siguiente. Necesitamos calcular cuánto vale la fuerza total pero sobre B. Entonces, si nosotros sacamos esto, vamos a indicar de que hay una persona que está observando. Ella está observando y quiere ver cuánto vale la fuerza total, pero sobre B. Entonces, solamente nos debemos abocar a lo que está pasando a B. Nos olvidamos de todo el resto, nos olvidamos de A, nos olvidamos de C y solamente nos concentramos en la fuerza total sobre B. Y en la fuerza total sobre B vamos a observar aquí que B tiene algo muy importante y es que sobre B actúan dos fuerzas. Y habíamos indicado de que la fuerza total, la magnitud de la fuerza, en este caso debe ser igual. La fuerza eléctrica sería 18 newton va hacia la izquierda. Entonces toda flecha que va hacia la izquierda es negativo
Y a eso debemos sumarle 12 newton, que también va hacia la izquierda, menos 12 newton. Y la fuerza resultante debe ser igual a menos 30 newton. Cuando te piden solamente magnitud, la magnitud sería E. La magnitud siempre debe ser positivo. Y la respuesta sería la E. Muy bien, por favor, preguntas hasta aquí, ¿alguna duda? Para ir pasando, porque también tenemos que entrar el día de hoy, tenemos que resolver casi todos los problemas de fuerza eléctrica, campo eléctrico y el material para poderlo colocar también este material ya desarrollado y luego de eso hacer el tema de corriente eléctrica. Muy bien, no habiendo ninguna duda, nos vamos entonces al siguiente problema. Problema número 11. Te dice así, en la figura se muestran tres cargas puntuales. Aquí están esas tres cargas puntuales. Una de 5 más 5 microcoulomb, el otro de más 1 microcoulomb y el otro de más 3 microcoulomb. Es incorrecto afirmar que sobre la carga de 1 microcoulomb actúan dos fuerzas eléctricas. Tenemos que ver cuántas fuerzas eléctricas actúan sobre él. Luego de eso, B, la fuerza eléctrica de repulsión entre 5 microcoulomb y 3 microcoulomb, entre ellas dos, esa fuerza de repulsión es menor que entre las cargas 1 microcoulomb y 3 microcoulomb. Eso también tenemos que verlo, pero antes de verlo, nosotros debemos indicar los signos. Él será positivo y le voy a llamar carga A. Él será positivo y le llamamos la carga B. Y él también debe ser positivo y le llamamos la carga C. La C, la magnitud de la fuerza eléctrica, esa magnitud de la fuerza eléctrica entre la carga de 1 y de 3 microcoulomb vale 2.7. Para que tú puedas encontrar la magnitud de esas fuerzas, aplica la fórmula. Y no te olvides, antes de aplicar la fórmula, que esta letra U es igual a 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Entonces, primero, eh, si yo quiero encontrar la fuerza eléctrica entre 1 y 3, entre ellas dos, lo primero que debo saber es que entre ellas dos hay una fuerza de repulsión. Esta fuerza de repulsión lo vamos a dibujar así. B va a repeler a C y lo voy a dibujar con una flecha grande. ¿Ok? Lo dibujo así. Y también la misma flecha, también puedo llevarlo hacia el otro lado. Bueno, lo puedo girar hacia aquí. Listo. ¿Cuánto vale esta fuerza eléctrica? El valor de esta fuerza eléctrica lo podemos calcular y le vamos a llamar fuerza F con C. Esta es la fuerza de B con C. ¿Cuánto vale esa fuerza? Entonces lo vamos a calcular por aquí. Aquí hay un espacio. Fuerza de B con C es igual. La fórmula sería esta. Sería la constante por el producto de cargas, carga 1 por carga 2, lo vamos a llamar así, carga 2 entre la distancia elevado al cuadrado. No te olvides que la distancia siempre debe estar en metros, no debe estar en centímetros, siempre en metros. Entonces, al momento de colocar los valores de esta fuerza, deben ser los siguientes. Primero, la constante. Esta constante K, ya sabes de que su valor es 9 por 10 a la 9. La carga. La primera carga, que sería un microcoulomb, lo podemos escribir así. 1 por 10 a la menos 6. La carga de 3 también lo podemos escribir, pero esa carga de 3 lo vamos a escribir de esta manera. 3 por 10 a la menos 6. Listo. Distancia de separación. La distancia de separación entre ellas dos, entre estas dos cargas, sería esta de aquí. Y esta distancia de separación es 10 centímetros, que en metros, esto se puede escribir como 0.1 metro. La recomendación para ustedes es que no lo escriban simplemente así, sino colóquenlo en términos de potencia, porque así va a ser más sencillo. 10 a la menos 1 metro.
Esto sería en sí 10 centímetros en metros, 10 a la menos 1. Esto es nota importante para ustedes porque desde ahora las distancias van a tener justamente esa parte común. Si tienes 1 centímetro, escríbelo así, como 10 a la menos 2 metros. Si tienes 10 centímetros, 10 a la menos 1 metro. Si tienes 100 centímetros, simplemente 1 metro. Y ahora aquí, con esa distancia, hacemos lo siguiente. Esto debe ser 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. Ahora, ¿por qué he colocado así todas estas cantidades? Porque es más fácil trabajar sin tener calculadora, es más sencillo tener 10 a la 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 y abajo tienes 10 a la menos 1. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar primero todos los números que no tengan base 10. Los números que no tienen base 10 serían 9 y 3. Así que sería 9 por 1, por este 1 de aquí, por el 3. Y ahora acomodamos a todos los 10. Sería 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Y abajo tenemos 10 a la menos 1 elevado al cuadrado, que sería 10 a la menos 2. Muy bien, con esto nuestra fuerza en B, en BC, debe ser igual a 27 multiplicado 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 1, utilizando la teoría de exponentes, misma base, se deben sumar, se deben restar y nos va a salir 10 a la menos 1 newton, que en otras palabras serían 2.7 newton. Esto sería la fuerza entre ambos, entre B y C. Así que esto vale 2.7 newton. La fuerza de aquí también vale 2.7 newton. Así que la parte C es verdadero. Este es verdadero. Vayamos con el siguiente. La magnitud de la fuerza eléctrica resultante sobre esta carga, vale 48 newton. Vamos a verlo, pero tendríamos que saber cuánto vale la fuerza entre ellas dos. Así que también vamos a calcular esa fuerza. Para esto, ahora sí necesito que ustedes comiencen a practicar con esto de aquí. ¿Cuánto sería la fuerza de A con B? Entonces, por aquí tenemos una fuerza. Ahora vamos a colocar cuánto vale la fuerza de A con B. Bien, chicos, calculando. Tienen 2 minutos para decirme cuánto vale esa fuerza de A con B.
Su silencio me aturde, chicos. ¿Cuánto vale la fuerza entre A y B? No veo ninguna respuesta y creo que ya han colapsado en esto. No me dejen solito. Sé que están tristes, pero no me dejen ahí que lo haga yo todo. Muy bien, entonces, ya que me quieren dejar solo y me voy a sentir más solo que nunca, lo haré todo yo. Qué horrible, pero ya. Sobre la carga de un microcoulomb actúan dos fuerzas eléctricas. Naturalmente que sobre, si alrededor de esta carga hay una y también aquí tengo otra, entonces sobre él deben haber dos fuerzas eléctricas. Así que esto de aquí sería verdadero. B. La fuerza eléctrica de repulsión entre las cargas de 5 y 3 es menor que las fuerzas entre 1 y 3. Y todo esto depende de la distancia. Ustedes pueden comprobarlo y saber aquí, por ejemplo, la distancia, cuanto más lejos se encuentren, más pequeño debe ser esa fuerza eléctrica. Sin embargo, aquí también tenemos el poder de las cargas. Las cargas también contribuyen a esa fuerza. Y para esto podríamos hacer un cálculo y voy a indicarles. Entre A y B, voy a utilizar rápidamente mi calculadora para encontrar todo esto. Primero, entre A y B. Multiplicado por... dividido entre 10 centímetros. ¿Listo? La fuerza entre A y B vale 4.5. Entonces, a ver, aquí. Listo. 4.5 Newton. Eso es la fuerza entre A y B. Y como son cargas positivas, debe haber una fuerza de repulsión entre ellas dos. Así que voy a dibujar esta fuerza de repulsión entre ellas dos y sería esta. 4.5. Y además de eso, entre ellas dos también tienen ese mismo valor de 4,5. Vayamos entonces entre A y C. La fuerza entre A y C, entre A y C sería la siguiente. Aquí sería, aquí serían 15 entre, sería 3.375 Newton. A ver, aquí sería así. La fuerza entre A y C, la fuerza entre A y C tiene este valor. La fuerza entre B y C tiene este valor de 2.7. Entonces, aquí nos dice lo siguiente. La fuerza eléctrica de repulsión entre estas dos es menor que la fuerza de repulsión entre ellos dos y eso sería falso. No pueden ser. Entre A y C hay más repulsión, aunque se encuentre más lejos, hay más repulsión que entre las otras cargas, B con C. Muy bien, la clave entonces debe ser la B. Aquí me faltó un punto, debe ser aquí, a ver.
La magnitud de la fuerza eléctrica resultante sobre él es 48 newton. Aquí debe haber un error. ¿Ok? Aquí debe ser la magnitud de la fuerza resultante. Simplemente, como son dos fuerzas opuestas, debe ser 1.8 newton. Bueno, esto sería entonces la respuesta, la B. Pasemos al campo eléctrico, de lo que ya hemos hablado en teoría. El campo eléctrico nos dice así: la intensidad del campo eléctrico en un punto puede ser definido como. ¿Cómo definimos la intensidad del campo eléctrico en un punto? Si nosotros queremos averiguar, sabemos de que toda la carga fuente, la carga verde es la carga fuente, él genera un campo a su alrededor. Ese campo puede ser saliente, como se muestra aquí en la imagen, pero ese campo saliente solamente son para las cargas positivas. Ahora, el valor. ¿Cómo encontramos el valor del campo? Si nosotros queremos analizar solamente una de estas flechitas y queremos calcular el campo eléctrico, el valor del campo eléctrico debe ser igual a la fuerza eléctrica que se produce por cada unidad de carga de prueba, colocado en ese punto. Entonces decimos, campo eléctrico, la definición debe ser, es la fuerza eléctrica por cada unidad de carga de prueba en ese punto de aquí. Entonces dice, la fuerza ejercida sobre la unidad de carga positiva colocada en ese punto, sí, puede ser, pero veamos el siguiente. La fuerza por unidad de carga positiva sobre una pequeña carga de prueba colocada en ese punto. La fuerza por unidad de masa, no hablamos de masa. Trabajo realizado por unidad, no hablamos de trabajo, tampoco de trabajo, así que en esta parte los que no pueden ser serían ni él, ni él, ni él. La discusión entonces está aquí, entre A y B. La fuerza ejercida sobre unidad de carga positiva. La carga de prueba siempre tiene que ser positiva. La fuerza por unidad de carga positiva sobre una pequeña carga de prueba colocado en ese punto. Entonces, en la parte de arriba, no nos hablan de nada de carga de prueba, solamente te dicen fuerza ejercida sobre la unidad de carga positiva colocado en ese punto. Entonces, para la noción de campo, tienen que decirte siempre carga de prueba. Fuerza por unidad de carga positiva sobre una pequeña carga de prueba colocado en ese punto. Esto es muy importante tomarlo en consideración. Siempre debe aparecer la palabra carga de prueba. Y la respuesta debe ser la B. La 14. En la 14 nos dice así: ¿cuál de los siguientes diagramas no representa correctamente el campo eléctrico de la esfera Q en cada uno de los casos mostrados, en cada punto mostrado? Por ejemplo, tienes una esfera que es la carga fuente, él es la fuente y tienes el campo. Aquí también tienes la fuente, tienes el campo. ¿Cuál de todas ellas no está correctamente dibujado? Así que 2 minutos para este problema de aquí.
Muy bien, veamos aquí entonces. Para este caso, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí la carga positiva. No te olvides de que toda carga fuente, las cargas fuentes generan un campo. Ese campo va a estar viajando por todo el espacio de esta forma. Ahora, todavía no hemos definido si ese campo es positivo, si es negativo. Todavía no. Solamente debemos decir toda carga, todo cuerpo cargado tiene un campo a su alrededor. Lo mismo pasa con B. B también tiene su campo a su alrededor. D también tiene su campo que va a estar viajando. Pero lo que nos piden en este lugar es lo siguiente. ¿En cuál de los siguientes diagramas no representa correctamente el campo eléctrico de la esfera Q en cada punto mostrado? Entonces, como ya tenemos, en estos casos, como ya tenemos aquí, decimos, una esfera positiva tiene siempre flechas que son salientes hacia él. Entonces, la flecha en este punto de color azul, en ese punto, el campo debe ser saliente. Pero como además de eso, sé que si esta flecha, si este punto de color azul está cerca de esta fuente, entonces la flecha debe ser grande. Así que sí se cumple. Cuando el punto se encuentra cerca de la fuente, la flecha debe ser saliente, siempre y cuando sea positivo, y además debe ser de gran tamaño. Comparado a que si nos hubieran dado aquí, la flecha tendría que ser de un menor tamaño, y si hubiera sido por aquí, la flecha sería saliente, pero con un tamaño más reducido. Esto es cómo debemos dibujar al campo. Entonces, más cerca, más grande la flecha, más lejos, más pequeño la flecha. Si es positivo, saliente como en este caso. Veamos aquí, entonces esto es correcto. Aquí tenemos en la parte B, tienes una fuente positiva, el campo llegó hasta este punto y aquí la flecha es más pequeña comparado con él. Entonces, esto es correcto, está correctamente dibujado. Carga negativa. Si la carga es negativa, entonces podemos indicar aquí lo siguiente. Carga negativa, si está cerca, el tamaño de la flecha es grande. Y además, como es negativo, debe ser de una flecha grande. Entonces, aquí también tenemos un campo que ingresa y a la vez tiene un tamaño bastante grande. Correcto. Aquí tenemos carga negativa, pero tenemos que el campo a medida que nos vamos alejando, podemos decir de que aquí la flecha era grande cuando estaba cerca, pero a medida que nos vamos alejando, el tamaño de la flecha se va reduciendo. Está ingresando hacia él, pero se va tornando cada vez más y más pequeño. Así que esto también debe ser correcto. ¿Cuál de los siguientes diagramas no representan? Entonces, todas deben ser correctas en este caso. Siguiente. En el siguiente caso te dice así, una esfera se encuentra cargada. Una esfera se encuentra cargada positivamente. Calcular el campo eléctrico en todos los puntos. Ahora, campo eléctrico. No te están diciendo la intensidad del campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico. Te están diciendo el campo eléctrico. Y el campo eléctrico es una cantidad física vectorial. Si es un vector, entonces debemos calcular como vector. Y para eso decimos, la fuente tiene esta carga, 4 microcoulomb. Esto sería la fuente. Y voy a dibujar el campo. El campo en uno debe ser un campo intenso, bastante grande, pero como es una carga positiva, debe estar señalando hacia afuera. Cuando voy a la posición 2, el campo ahora también debe ser hacia afuera, pero con un tamaño de la flecha más pequeñita. Y cuando llego a la posición 3, voy a colocarlo aún más pequeño. Entonces, en esta situación, aquí tenemos el campo 1, el campo 2 y aquí tenemos el campo 3.
Para calcular a cada uno de ellos, debemos basarnos de que los campos ya en tamaño son así, más grande, más pequeño. Entonces, si vemos la clave, sería grande en el primero, pequeño y pequeño. Así que esto es correcto. Grande, pequeño y pequeño. ¿Listo? Aquí también esto es correcto. Grande, pequeño, pequeño, correcto. Y aquí también es correcto. Todos ellos están correctamente distribuidos según ese orden. Pero observo de que hay un más al costado. Y cuando vamos a hablar de vectores, no te olvides que si la flecha señala hacia la derecha, si esta flecha señala hacia la derecha, debe tener un signo positivo. Por eso que aparece con un más. Entonces decimos, al valor que nosotros encontramos del campo, debemos colocarle el signo positivo porque la flecha va apuntando hacia la derecha. Ahora nuestro siguiente objetivo será encontrar el campo de cada uno de ellos, 1, 2 y 3. Y para eso vamos a comenzar. El campo 1. La fórmula del campo, esa fórmula del campo, en cualquier punto debemos encontrarlo utilizando la siguiente fórmula. El campo debe ser igual a la constante por la carga fuente dividido entre la distancia al cuadrado. Eso sería la fórmula del campo eléctrico. Para el caso de una esfera puntual. Y así que utilizamos esta fórmula. Y así lo vamos a colocar aquí. Primero, esta línea divisoria. Ahora sería aquí 9 por 10 a la 9, que sería la constante, multiplicado por la carga que creó este campo, que vale 4, por 10 a la menos 6, porque hablamos de microcoulomb, y todo eso dividido entre la distancia que hay desde aquí hasta el punto, que solamente sería 0.1. 0.1 Newton, 0.1 metros elevado al cuadrado. Si hacemos los cálculos en toda esta parte, vamos a obtener aquí lo siguiente. 9 por 4 sería 36. 10 a la 9 por 10, aquí tenemos 10 a la 9, 10 a la menos 6, y todo eso dividido entre 0.1 elevado al cuadrado. Pero recuerda de que 0.1 es como escribir 10 a la menos 2. Entonces diré 10 a la menos 1, que estoy hablando, 10 a la menos 1. Entonces esto sería 10 a la menos 1 elevado al cuadrado, 10 a la menos 2. Y todo esto te va a salir lo siguiente. Sería así, 36 por 10, 10 a la 9 por 10 a la menos 6 menos dividido entre 10 a la menos 2, pero esto debe ser al momento de dividirlo, se resta con esta cantidad. Y así tendríamos toda esta expresión. 10 a la 9, 9 más menos 6 menos 2. Todo esto te sale 2, más 9 serían 11, menos 6, 5. 10 a la 5 Newton por cada coulomb. Esto sería la respuesta, 36 por 10 a la 5. Pero lo que nos piden es que esté en kilonewton, kilonewton. Entonces, esto también podríamos expresarlo de otra manera. El campo 1 debe ser igual a 36 por 100 por 10 al cubo newton por cada coulomb. Y esta expresión de 10 a la 3 es un kilo. Así que esto nos va a salir en valor, solamente en valor, 3600 kilo newton por coulomb. Esto sería el primer campo, el campo en 1, solamente su magnitud, pero como señala hacia la derecha, positivo. Vamos con el siguiente, el campo en 2. Si hacemos la misma estrategia que en este otro caso, la misma fuente, sería 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga, que sigue siendo la misma, no ha cambiado, dividido entre la distancia, pero esta vez la distancia es desde aquí hasta aquí,
sería 0.2 metros elevado al cuadrado. Y esto nos va a salir, aplicando todos los conceptos algebraicos que tenemos, esto nos va a salir 9.000, no, nos sale 900 kilonewton por coulomb. Y el campo en 3, ese campo en 3, hacemos lo mismo y nos va a salir, en este caso, nos va a salir 400 kilonewton por coulomb. Claro que sí, Yameli. Muy bien. Entonces, en este caso tenemos, la respuesta sería la A. No se olviden, por favor, esta fórmula solamente es la que se utiliza cuando tenemos una pequeña carga esférica. Y si las flechas señalan hacia la derecha, le colocamos signos positivos. Bien, pasamos entonces al siguiente problema, que vamos a nuevamente a practicar con esto. Bueno, a ver, disculpen un momento, se detuvo. En el problema número 16 nos hablan justamente, pero esta vez de una esfera cargada negativamente. Una esfera se encuentra cargada con menos 6 microcoulomb. Calcular el campo eléctrico en los puntos 1, 2 y 3. Y todo debe estar expresado en kilonewton. Bien, comenzamos por favor, chicos. Vamos que tienen que salir de este problema número 16. Y como les había dicho, tenemos que acabar el día de hoy con todos estos problemas y mañana tenemos que continuar con corriente eléctrica. Y corriente eléctrica les aseguro que voy a terminar en esas 2 horas porque está más fácil ese tema. Pero la siguiente semana ya debemos estar haciendo las leyes de electrodinámica y tenemos que ir avanzando hasta terminar con campos eléctricos. A ver. Oh, Dios, 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 Dios. Si ha sido tu instinto, Becker, muy buena. Muy buena, pero, a ver, menos. A ver. Hasta cierto punto está correcto, pero recuerda los signos, hijo. Los signos también son importantes. Dibuja las flechas para que puedas encontrar ya la respuesta correcta.
Muy bien, muy bien. A ver, Yameli, las C. Becker también. Sí, está entre ellos dos, pero algo bastante rápido. Cuando tienes un problema de este tipo y te va a venir en el examen, por ejemplo, así, recuerden que en el examen no es más que 2 minutos por pregunta, así que ustedes no tienen que saber que en el examen, como son tantas preguntas de conocimiento, ustedes no van a tomar cada pregunta 5 minutos. Tienen que ser preguntas rápidas de 2 minutos. En 90 segundos, bueno, en 120 segundos ustedes ya deben haber dado una respuesta. Entonces, ¿cómo haría este problema si fuera del examen de admisión? Primera parte, debo dibujar las flechas del campo eléctrico. Si es una carga negativa, aquí debe ser entrante. Recuerden de que las flechas del campo siempre deben ser entrantes hacia él. Luego, por aquí también tengo otra flecha que es entrante y como está cerca, también debes tener una flecha hacia él. Y finalmente, como el punto 3 está lejos, el campo se debe reducir, debe ser más pequeño. La fórmula del campo, luego de haber verificado ya esto, la fórmula del campo, primero, signos. El signo de cada una de las flechas. El signo de la flecha de aquí debe ser un signo negativo, diré positivo. El campo va, la flecha apunta hacia la derecha, positivo. Pero esta flecha apunta hacia la izquierda, entonces sería negativo. Y él también apunta hacia la izquierda, sería negativo. Ahora veamos. Eh, negativo, negativo, no es ni A ni B. Positivo, positivo, positivo. Perfecto. Aquí están los tres. Luego, negativo los otros dos siguientes. Serían él y él. Él y él. Así que estamos solamente entre las dos claves, entre C y E. Muy bien. ¿Cómo yo sé hacia dónde apuntan las flechas? Buena pregunta. Entonces, hacemos lo siguiente. Si tienes una carga positiva, si tienes una carga positiva y tú tienes, por ejemplo, aquí, punto 1, punto 2 y punto 3. Para toda carga positiva es como si fuera un sol. Siempre las flechas deben estar escapando de él. Entonces, para él tendríamos una flecha hacia la derecha y para él también debe ser hacia la derecha, pero pequeñita porque está más lejos. Para él es una flecha que está escapando de él. Entonces, si está escapando, se va en esta dirección. No se olviden aquí. Si es una carga positiva, todas escapan. Él va apuntando hacia la derecha, mientras que él va apuntando hacia la izquierda. Para el caso de las cargas negativas, es el caso contrario. Las cargas negativas atraen a esas flechas. Y si los van a atraer, entonces vamos a indicar aquí lo siguiente. Negativa, la atracción sería así. Estas flechas de aquí son jaladas por las negativas, él también son jaladas y él también son jaladas. Son más pequeñitas, pero son jaladas por la carga negativas. Es por eso que debemos saber de memoria estos conceptos. Carga positiva, el campo siempre sale hacia la derecha, sale hacia la izquierda, sale hacia arriba y sale hacia abajo. Las cargas negativas siempre deben ser flechas que ingresen hacia él. Ahora, ¿cómo sabemos cuál de ellas es? Si es la A o es, no, si es la C o es la D, la E. Entonces, para eso, observemos. Si yo voy a calcular en 1 el campo, si voy a hacer el cálculo en la 1, hacemos lo siguiente. El campo en 1 debe ser igual a 9 por 10 a la 9, que es la constante, multiplicado por la carga. Pero el valor de la carga solamente es 6 por 10 a la menos 6. Todo eso dividido entre la distancia. Y la distancia es 0.1 metros. 0.1 metros elevado al cuadrado. Esto es para encontrar el tamaño de esta flecha roja en 1. Vamos en 2. En 2, vamos a encontrar lo siguiente. El campo en 2 debe ser igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga. La carga sigue siendo la misma. La distancia desde aquí hasta aquí, 0.1. Eso es la distancia. Elevado al cuadrado. Si observas, la magnitud del campo eléctrico, tanto en 1 como en 2, tienen las mismas cantidades.
Misma distancia, misma carga fuente, misma constante, entonces son iguales. El campo en uno, la magnitud del campo en uno y la magnitud del campo 2 deben ser iguales. Por lo tanto, lo único que nosotros vemos que son iguales sería la C. Diré aquí, no, la E. Sería 5400 positivo porque apunta en esta dirección y 5400 negativo porque apunta en esta dirección. Y el tercero es más pequeño porque se encuentra más lejos. Así que la clave, automáticamente la clave para este problema debe ser la E. Y así encontramos la respuesta para cada uno de ellos. Si queremos ser específicos de cuánto vale, simplemente ustedes deben agarrar y calcular. Calculamos esto y no te olvides que siempre el campo debe estar en Newton por Coulomb. Para el problema número 16, te dicen 17, te dicen lo siguiente. En los diagramas se muestran dos cargas puntuales con el mismo valor de carga. No, Yameli. La distancia, la distancia es independiente si la flecha apunta hacia la derecha o hacia la izquierda. La dirección de las flechas solamente depende, esta dirección de la flecha solamente depende si la carga es positiva o negativa. Si es negativa, las dos hacia esta dirección. Pero su valor, el valor o el tamaño de esas flechas, si deben ser flechas más grandes o deben ser flechas más pequeñas, depende de esta carga y depende de la distancia. Si tú observas de que aquí en el punto 1, hay una misma distancia que en el punto 2, entonces los campos deben ser los mismos, porque esos campos están siendo generados por esta única carga. Entonces, la parte de arriba es la misma y la parte de abajo también debe ser la misma. ¿Ok? Muy bien, chicos. Por favor, resuelvan el problema número 17, el problema número 18 y cualquier duda, exacto, es como un espejo. Entonces, cualquier duda, el día de mañana debo estar contestando todas sus preguntas. Muy bien, chicos, estamos terminando aquí. Por favor, no se olviden que mañana tienen que estar a las 11:10 de la mañana, creo que después de su descanso, porque vamos a tocar el tema de electricidad. Así que vamos a hablar acerca de corriente eléctrica, qué es la corriente eléctrica, qué son las leyes de Ohms y cómo estos están relacionados al mundo de la medicina. Cuídense mucho, nos estamos viendo el día de mañana. Hasta luego, chicos. Que tengan un buen día.